¿Cómo están? Bien bendecidos, súper bendecidos. Voy a subirle un poquito más, Gaby, porque no me voy a escuchar, la verdad. Como que me viene para acá adelante y la voz se quedó atrás. Quiero recordarles um, acerca de la ofrenda que les mandé por el correo electrónico a todos los que están en ese grupo. Los que no, estamos queriendo ayudar a la familia del hermano Isaí que partió con el Señor el día domingo. Lo sepultaron el día domingo, y los que de ustedes sientan en su corazón ayudarles un poquito para enviarles el dinero a San Luis Río Colorado, ahí atrás están los sobres. Póngale ofrenda de amor para la familia de Isaí y le enviaremos ese dinero en cuanto nos sea posible, por favor. De ahí en más, vamos a Primera de Reyes, capítulo 12, por favor. Un capítulo más. Primera de Reyes tiene 30 y tantos versículos aproximadamente. Y continuamos ahora con otro rey que va a estar gobernando a los hijos de Israel, a la nación de Israel, y es el hijo de Salomón, se llama Roboam. Y juntamente con Roboam, Dios le ha dado una dirección a otro hombre llamado Jeroboam, que también va a aparecer en este capítulo. Pero los incidentes aquí, las cosas que van a tomar lugar aquí, están sumamente interesantes por lo que sucede, cómo se desarrolla el capítulo. Y uno pudiera pensar que bueno, cuando Dios llama a alguien, pues todo va a estar bien, ¿no? Todo va a trabajar bien, pero no necesariamente sucede esto. Así es de que con eso en mente vamos a abrir con una oración de acción de gracias y pedimos que Dios bendiga su palabra en estos momentos, que haya cabida en nosotros para que la palabra y lo que vamos a meditar sea para nuestro desarrollo espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El verso 1 comienza diciendo: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Y aquí vemos los dos nombres de aquellos personajes que yo les mencioné en la pequeña introducción. Vemos a Roboam. Roboam, nos dijo el capítulo anterior, en el último versículo, la última parte del versículo 43, nos dice: y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Ahora, regularmente el hijo mayor de los reyes era el que tomaba la responsabilidad del reino después de que moría el padre. Y nosotros tenemos que aquí sucede exactamente eso. Roboam asciende al trono de la misma manera en la que Salomón ascendió al trono, porque el padre así lo quiso. Pero hay una gran diferencia entre estos dos reyes que han ascendido al trono. Por ejemplo, Roboam asciende al trono de la misma manera que su padre Salomón. ¿Cuál es la diferencia? Una sola. Salomón asciende al trono por voluntad de Dios. Roboam asciende al trono por voluntad del hombre. Esa es exactamente la diferencia entre cómo asciende Roboam y cómo asciende Jeroboam al trono. Uno por mandato de Dios, que fue Jeroboam en este caso, y el otro que fue Roboam, que sin duda su padre lo puso allí, porque eso es exactamente lo que tomó lugar. Este hombre, el segundo, Jeroboam, que había oído del rey Salomón,
y que había estado escondido, ahora es llamado por Dios. Lo vimos en el capítulo anterior también, capítulo 11, versos 29 al 33. Ahí se le dice que Dios le dice que le va a dar las tribus o 10 tribus a él para que reine sobre ellas, y que le iba a dejar solamente una sola tribu al descendiente de Salomón. O sea, estas son las cosas que Dios le reveló a estos dos hombres. Ahora los tenemos exactamente en el lugar donde comienza su reinado, en este lugar, capítulo 12. Sigue diciendo el versículo 3: vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y aquí vemos que el pueblo de Israel se reúnen, ha muerto el rey, un reino exitoso, un reino grande, bien conocido, muy famoso, pero la triste realidad es que ellos no estaban del todo bien. Ellos terminaron quejándose con el hijo de Salomón. Y le dicen aquí en estos versículos: hey, tu papá nos trató mal. Tu papá se comportó mal con nosotros. Nos hizo trabajar de más, puso un yugo pesado sobre nuestro cuello. Y si entiende la idea del yugo pesado en el cuello, ¿verdad? Animales de trabajo, trabajo duro, estar todo el día debajo del sol, cargando. Esa es la idea del yugo, algo pesado. Y ese fue Salomón. Nunca se habló de esto mientras que Salomón reinó. Se hablaba del éxito de Salomón, se hablaba de lo grande, lo famoso y lo sabio que fue él, pero nunca se habló cómo trató al pueblo. Aquí se revela exactamente cómo se sentía el pueblo. Y nos preguntamos: ¿por qué es que la gente no dijo nada? ¿Por qué sucede que cuando están bajo esa, se puede decir, opresión, trabajando de sol a sol todos los días, por qué la gente no decía nada? ¿Saben por qué la gente no decía nada? Porque la gente veía prosperar el reino, porque la gente veía riqueza, veía fama. Y la verdad que la escritura nos describe capítulo tras capítulo de cómo Salomón prosperaba en todo. Fue un rey muy conocido. Entonces, esta era la razón por la cual ellos no podían decir nada, porque la gente trabajó duro para el rey. Trabajaron en la construcción de su casa, en la construcción del templo de Dios. O sea, trabajaron duro en edificar. Tomó 13 años para hacer su casa, tomó 7 años para hacer la casa del Señor. Ya fueron ahí 20 años de trabajo duro. Pero la gente nunca se quejó, la gente nunca dijo nada. Cuando nosotros vemos prosperidad, eso es lo que regularmente, como regularmente respondemos las personas. Pues parece que todo está bien, parece que todas las cosas van bien. Mira cómo está todo, mira cómo vamos creciendo, mira la gente nos visita, mira el turismo, mira todas las riquezas, mira toda la abundancia de comida y todo eso. Y la gente no hablaba. Entonces nosotros vemos que ellos vienen, se quejan, pero al mismo tiempo le dicen a Roboam: hey, ¿sabes qué? Cálmate con el trabajo, danos un poco más de trabajo y te vamos a servir, con mucho gusto. Pero aquí viene la realidad de las cosas. Vemos un carácter en el nuevo rey que no es como el que Salomón tenía. Salomón, cuando comienza su reinado, nos dice la palabra de Dios que en la primera situación problemática Salomón actuó con sabiduría, ¿cierto o no? Dos mujeres que vienen, dos prostitutas que traen un hijo, una le echa la culpa a la otra que ella se acostó en la noche sobre él y lo mató, y ahora me ha quitado mi hijo y dice que es el de ella. Y pues el rey se encuentra en un dilema: ¿qué hacer? Y ahí es cuando comenzamos a ver la característica conocida de Salomón como sabio. ¿Y qué dice? Tráigame una espada, vamos a cortarlo en dos y lo repartimos entre ustedes dos, así no se pelean. Dio una respuesta, ¿verdad? Pero ¿qué hizo la verdadera madre? No lo mates, dáselo a ella mejor. Ahí se dio cuenta Salomón quién era la mamá.
Y dijo, metan a esta otra a la cárcel y a esta denle el hijo porque ella es la verdadera madre. Vemos a Roboam que tiene una situación en donde el problema es fácil de resolver. ¿Qué tenía que hacer Roboam? ¿Ustedes qué piensan que debería de haber hecho? ¿Sabes qué? Baja un poquito el trabajo, no nos pongas tanto trabajo y te vamos a servir. ¿Qué debería de haber hecho en ese caso? Escuchar, ¿verdad? Primero, oír. ¿Qué es lo que están diciendo estos hombres? ¿Qué es lo que está escuchando? Es lo primero que tenemos que hacer, escuchar. Pero este hombre no sabe qué responder. Aunque ya los oyó, no sabe qué responder. En el versículo 5 les dice, y él les dijo, iros, y aquí a 3 días volver a mí. Y el pueblo se fue, no tuvo respuesta. Una petición en donde él pudo hacer el bien, una petición en donde fácilmente puede decir, pues disculpen por el trato de mi padre, yo los voy a tratar mejor, vamos a trabajar juntos, vamos a ver cómo logramos continuar con el reino en la manera como estamos. Pero no lo hizo. ¿Y qué dijo? Váyanse y en 3 días regresen. Y hermanos, para nosotros, para meditar, cuando no tenemos una respuesta, debemos de orar. Debemos de ser sinceros y debemos de decir exactamente lo que está sucediendo en ese momento. ¿Sabes qué? No sé, voy a orar. No, váyanse, en 3 días regresen. ¿Qué tenía planeado Roboam? Verso 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Eso es bueno. Eso es algo correcto a haber hecho. Yo no tengo respuesta, pero hay personas que sí me pueden ayudar a dar una respuesta. ¿Qué dicen en el versículo 7? Ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Bueno, la primera acción, pidió consejo, estuvo dispuesto a escuchar, una muy buena actitud, una buena cualidad de un buen rey. ¿Saben qué? No sé responderle a esta gente. Vinieron, me preguntaron, ustedes han estado con mi padre por 40 años, yo quiero saber cómo responderles a esta gente. Ahora, la primera cosa que escuchó Roboam, no muy agradable. Tú tienes que servirle a ellos. Si tú fueras el presidente de una compañía o el dueño de una compañía y te dijeran los trabajadores, ¿sabes qué? Bájanos un poquito el trabajo, páganos un poco más, ¿no? ¿Qué es la respuesta de un dueño de una compañía? Están locos. Pónganse a trabajar, si no busco a alguien más que trabaje. Y eso es lo que está haciendo ese hombre. Fue, preguntó por algo, pero en cuanto escucha esto, seguramente no estuvo muy de acuerdo. Porque el rey no está para servir, sino para que le sirvan. Esa es la idea. En un reinado, el rey no está para servir, sino para que le sirvan. Pero les dice, trátalos bien, háblales con respeto, sírveles. Estas son las cosas que no desean oír los que están en autoridad, porque los que están en autoridad quieren ordenar, quieren estar con la gente que esté sujeto a ellos, que les sirvan los súbditos al rey. Pero ¿sabe una cosa, hermano, hermana? En la economía del Señor, esto no es lo que Dios quiere. En la economía del Señor o en el negocio del Señor, las cosas son al revés. El dueño de la compañía vino a este mundo a servir a los súbditos. El dueño de este mundo, de este universo, vino a servir a sus criaturas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Vino a servirte a ti? ¿A ustedes? ¿Los vino a servir? Vino a darles todo. Vino a dar su propia vida por nosotros. A eso vino el rey. Y nos dio una lección que la palabra de Dios nos dice debemos nosotros de considerar, imitarla. Lo dice Filipenses capítulo 2. Usted encuentra ahí como él se despojó de sí mismo
y haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Él vino y nos demostró una humillación total. Un siervo de siervos. Y este hombre escucha, ¿sabes qué? Sírveles, háblales bien. Y ellos te van a responder sirviéndote a ti. Y no le gustó. Y vamos a ver por qué no le gustó. Para nosotros los cristianos que estamos en este mundo cómodos y que nos atiende la gente, decimos, yo quiero ser como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? ¿Verdad que sí? Queremos todos en algún tiempo como cristianos verdaderamente llegamos a decirlo, yo quisiera ser como Jesús. Híjole, de verdad, yo deseo en mi corazón ser como Jesús. ¿Alguno? ¿Alguno está conmigo? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? ¿Quieres ser como Jesús? ¿En qué manera? ¿En que la gente te reconozca? ¿En que la gente diga que eres grande? ¿Que eres conocido? ¿O en la manera como Jesús lo dice? Mateo capítulo 20, versículo 28. Cuando digas yo quiero ser como Jesús, Jesús en sus propias palabras te dice cómo fue Él. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ese es el ejemplo de Cristo. Para nosotros que decimos queremos ser como Jesús, te está hablando la palabra de Dios aquí de una entrega sacrificial hacia los demás. Entregarte hacia las demás personas. ¿Qué sería de los matrimonios, de los hogares en donde los padres sirven a los hijos sirven a los padres, donde el esposo sirve a la esposa sirve al esposo? ¿Qué sería de todo esto? ¿Que acaso no sería un mundo diferente? Donde el presidente de la república está sirviendo a toda la gente en el país, donde el jefe del trabajo te trata como si tú fueras el dueño. ¿Cuándo sucede eso? Nunca. Y cuando oye Roboam, hey, ¿sabes qué? Trátalos bien, háblales con respeto, y ellos te van a responder bien, y él dice, ok, bien, gracias, ya escuché, ahí los guacho. Verso 8 nos dice, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y ahí está la falta de experiencia, la falta de carácter, la falta de entendimiento de este joven rey. Oye el consejo, pero no lo toma. ¿Alguno de ustedes le ha sucedido que escuchas un buen consejo y en lugar de seguirlo te vas por donde tú quieres? A mí me ha sucedido. Oye, ¿dónde queda tal lugar? Hemos andado lejos de casa. ¿Y dónde queda este lugar? Y yo, por no hacerle caso a mi esposa, pues yo ando buscando el lugar y estoy todo perdido porque no hice caso del consejo. No oigan el consejo y se van a perder. No del carro, en la vida eterna. No oigas el consejo de Dios y te vas a ir por un camino equivocado. Proverbios 4:13 nos dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. El consejo que está hablando aquí este proverbio, ¿qué es? El consejo de Dios. El consejo y la dirección y lo que Dios te quiere decir para que te vaya mejor en la vida. Eso es exactamente lo que está diciendo el proverbio. Pero nos va mal, ¿por qué? Porque es que sucede que a mucha gente le va mal porque no retenemos el consejo, porque desechamos el consejo. Entonces Roboam desecha el consejo de los ancianos, acude a jóvenes de su edad. Qué gran error. Jóvenes de su edad, chamacos. Bueno, a estas alturas creo que Roboam ya tendría algunos 40 años. Chamacos yo digo porque están jóvenes relativamente, de acuerdo a la Biblia. Pero imagínense, regresar a esos que crecieron con él y que andaban en la calle y haciendo travesuras y que crecieron haciendo hasta lo que no ahora, va y les dice, oiga, ¿ustedes qué creen? Fui a los ancianos de Israel, me dijeron aquí y allá, de aquí y así, pero no me gusta, ya están viejos esos, no saben, ya no piensan bien.
Cuando la Biblia dice todo lo contrario, ¿verdad? ¿Qué significan las canas en la Biblia? José, ¿qué significan las canas en la Biblia? Germán, Andrés, yo. ¿Qué significan? Significan sabiduría, experiencia. Cuando el almendro comienza a florecer, eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, cuando las canas salen, es porque ya hemos vivido tiempo. Y es porque ya sabemos cómo tratar ciertas cosas en la vida. Y cuando una persona joven se acerca a un anciano y pregunta, y el anciano responde con buen corazón, es bueno escuchar. He escuchado a personas que dicen: a mí me encanta sentarme con don Roberto, con don Juan, porque hablan cosas que parece que ellos están llenos de sabiduría. Y cuando una persona encuentra a alguien así, es bueno aprender. Cuando ustedes se acerquen al pastor y el pastor tenga un consejo específicamente o especialmente bíblico, un consejo bíblico, sígalo, porque eso es su vida. Es lo que dice el proverbio. Guarda el consejo, retén el consejo. Quiere decir, ponlo en un lugar seguro donde nadie te lo va a quitar, porque eso es lo que regularmente se hace cuando uno retiene el consejo o cuando lo guarda. Está hablando de algo que es bien valioso. Es como un tesoro el consejo, es como un tesoro la palabra de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Y tenemos que guardarlo en un lugar en donde nadie nos lo puede robar. Cuando la Biblia habla de que la semilla fue sembrada en buena tierra, y que una cayó entre las piedras, y que una cayó entre los espinos, y que otra cayó entre las piedras, o sea, todo eso habla de la palabra de Dios cuando cae en el corazón del hombre. Y cuando cae en el corazón del hombre, el primero que está listo para robar la palabra es el diablo. Entonces la persona que recibe la palabra con gozo, con alegría, y la guarda en su corazón, ese consejo va a traer fruto. Ese consejo va a crecer y va a traer fruto agradable delante de Dios. Roboam se fue a pedir el consejo de los jóvenes. Ay, ay, ay. Puros problemas. Y aquí lo tenemos, al pobre, ahora yendo con sus amigos. Vamos a ver qué le responden los amigos. Porque en el versículo 9, ellos le dicen: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Que me han hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. Estos jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. Y eso es lo que le dieron de consejo. Aquí comienzan ellos a hablar. Escuche por favor el consejo. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Primera parte del consejo. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Quiere decir, yo tengo más poder que mi padre, que ya no está, que ya falleció. Yo soy más grande que mi padre, que ya no está aquí. El consejo que dan. Más después dice en el versículo 11: ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Qué consejo que le dan a Roboam? Cárgales más duro la mano, dales más trabajo. Ese es el consejo que le dieron los amigos. Pero ¿sabe qué? Detrás de todo esto no son los amigos que están hablando. Detrás de todo esto Dios está trabajando. Porque decimos: qué horrible consejo, qué feo. ¿Por qué? Si este hombre quieren que le vaya bien a su amigo, pues denle un consejo bueno, ¿no? Pero Dios está siempre trabajando. ¿Cuándo dicen amén?
Siempre está trabajando. Y decimos, pero ¿cómo es posible si me sucedió esto? ¿Cómo puedes decir que Dios está trabajando? Lo único que te puedo decir es que Dios está trabajando. Él está haciendo una obra perfecta en todo lo que sucede en este mundo. Nada está fuera del control de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nada de las cosas que tú ves fuera de orden en este mundo podemos decir se le pasó al Señor. O yo no sé qué está haciendo Dios, porque mira cuánta injusticia, mira cuánto desorden, mira cuánta tragedia, mira cuánto dolor, y nosotros podemos pasárnosla quejando todo el tiempo. Pero hermanos, Dios es Dios y Dios está en control. Y si yo tengo problemas con eso, yo debo de ir con Dios y decir, hey, ¿qué onda? ¿Por qué haces esto? Y está bien, Dios nos va a oír, pero no nos va a hacer caso, no pensemos. No va a cambiar de ser Dios solamente porque nosotros tenemos problema con eso. Gracias a Dios que siempre Él trabaja. Gracias a Dios que su trabajo tiene un propósito. Que su voluntad dentro de todo lo que sucede es perfecta. Tal vez a nuestra lógica no, pero para Él sí. Todo está en control. Todo trabaja a la perfección. Todo está sobre su soberanía o bajo su soberanía. Los vientos, los mares, los fenómenos naturales, todo tipo de cosas está bajo el control de nuestro Dios, aunque no entendamos. Los dichos de esos jóvenes estaban en el control de Dios. Lo que te ha sucedido a ti en la vida está en control de Dios. ¿Cuál fue el consejo? Dales más trabajo. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba llevando a Roboam por un camino que no debía de ir. Porque lo único que debe haber hecho este rey, hijo de Salomón, si aprendió algo de su padre, es consultar con el Señor. ¿Pero qué hace? Habla con los jóvenes, sé duro con ellos. Sé duro con ellos. Si tu papá los trató mal, tú trátalos más mal. Que te tengan respeto. Así se gana el respeto. Y eso es una mentira, pero bien fuera de lugar. ¿Por qué? Porque ni siquiera bíblico era el consejo. Ni siquiera moral era el consejo. Eso era un abuso. Hubiera sido moral todavía. Jesús dijo, si tú quieres que te traten bien, trata a otros como quieres que a ti te traten. De esa manera. Esos son principios cristianos. La regla de oro. Cosas que debemos de hacer nosotros. Pero es que estamos tan acostumbrados a ordenar y a controlar que no nos parece a nosotros lo que dice la Escritura. No, yo quiero que las cosas se hagan como yo digo. Eso es peligroso. Vamos a ver qué continúa. Verso 12. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y él respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Y toma el consejo de los jóvenes y lo da a todo el pueblo. 3 días para dar este consejo. No sé por qué razón esperó tanto para que el pueblo recibiera la noticia. Si él la tenía el primer día, la supo. Ahí estaba ¿quién? Jeroboam. Preguntamos, ¿por qué estaba Jeroboam entre toda esa gente? ¿Por qué es que Dios permitió a este hombre estar escuchando estas cosas? Y yo me pregunto también, y puedo recibir la enseñanza que Dios puede darnos esta noche, de que cuando oímos una injusticia o cuando alguien trata a otra persona fuera de lugar, aprendamos a no hacerlo nosotros. No sigamos el ejemplo de otros.
No tomemos el mismo camino. La palabra de Dios en el libro de Proverbios está lleno de instrucción de que no andemos en los caminos del perverso, que no nos unamos con aquellos que derraman sangre inocente, que no andemos en consejo de malos. La palabra de Dios nos da toda esa instrucción y nosotros tenemos aquí un ejemplo. ¿Por qué permitió Dios que estuviera en Jeroboam? Todavía con la idea, este va a ser el rey de las 10 tribus. ¿Por qué? Porque él no debía tratar así a la gente. Él debía tratar a la gente en la manera como Dios lo iba a dirigir, si él quería. Entonces, aprendamos la lección también nosotros. Próximamente van a venir situaciones donde tengas que responder. ¿Cómo vas a responder a un problema o a una situación? No sabes qué decir, no sabes cómo actuar. Recuerda que tienes que tratar con el asunto de una manera correcta. Pero el verso 15 nos dice: y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Si ustedes te recuerdan, en el capítulo 11, este profeta le habló a Jeroboam diciéndole: hey, Dios te va a entregar a ti 10 tribus. ¿Se acuerdan del manto que lo rompió en 12 pedazos y le dio a él 10 pedazos del manto? Dijo: así Dios va a romper el reino. Y aquí nos estamos dando cuenta que esto era designio de Dios. Y yo me pregunto, yo digo, ¿cuántas cosas suceden en este mundo que se nos hacen injustos? Cosas injustas, ¿no es cierto? Cosas que no nos gustan, porque la verdad no nos gustan. ¿Y qué son cosas? ¿Qué cosas son estas que permite Dios? Son designios de Dios. Son cosas que Dios usa para confirmar su palabra. El hecho de que una persona rechaza a Cristo es un designio de Dios, porque está escrito en la palabra que no todos creerán. Es algo que Dios ya sabía. Aquella persona que dice no a Cristo, Dios ya lo sabía. Entonces se cumple la palabra de Dios con eso. Y a nosotros se nos hace injusto, pero ¿cómo? ¿Cómo se fue al infierno? ¿Cómo se condenó al no creer en Cristo? Porque así dice la palabra de Dios. Todo lo que está escrito es por designio de Dios. Y yo creo que eso es lo que estamos en esta noche aprendiendo. Allí, en ese designio, vendría la división del pueblo. Leemos en la palabra de Dios, hay una división del reino de Salomón, una división por causa del hijo y de este Jeroboam, por causa de no tratar bien al pueblo y echarles más trabajo. Viene la división, pero esta división es parte del Señor, porque Él quiere cumplir su palabra. Él quiere llevar a cabo lo que ya dijo que iba a hacer. Yo te amo, hijo, te dice el Señor. Y te pasan una que otra cosa y pierdes tu trabajo y pierdes la salud y estás por perder tu familia, y Dios te dice: yo te amo. Y dices tú: pero ¿qué onda? ¿Cómo? Mira cómo me está yendo. Hasta el final, cuando pasamos por la prueba, pasamos todas esas experiencias, hasta el final decimos: gracias, Señor, ahora entiendo. ¿No es cierto, hermanos? Ahora comprendo. ¿Por qué pasé por esa situación? Ahora entiendo. Y esto causa, hermanos, que ames a Dios más. Causa que tú amas al Señor todavía más que antes. Tu confianza crece. Esperas en el Señor, porque ya sabes que al otro lado de la prueba te espera el Señor. Por eso dice la palabra en Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya pasado la prueba, fíjate, o sea que ahí en el baño de los hombres está, ya se dieron cuenta lo que está en el baño de los hombres, un cuadro con unas huellas en la playa, dos pisadas ahí, dos huellas marcadas por la arena. ¿Sí saben toda la ilustración? Porque cuando nosotros estamos pasando por la prueba pensamos: Dios me abandonó, Dios me ha dejado, Dios se ha olvidado de mí. Pero el Señor dice: no, veníamos juntos caminando tú y yo. Si miras y te das cuenta, esas dos huellas que tú dijiste cuando pensaste que te había abandonado son las mías que te llevaba cargando.
porque ese ha sido el Señor, siempre. Nos pasa a nosotros por esa prueba y luego nos enseña la lección. Vámonos al versículo 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. O sea, vámonos. ¿Qué es eso? No queremos saber nada, no queremos tener absolutamente ningún negocio con él. Y dice: provee ahora en tu casa, David. Y entonces Israel se fue a sus tiendas. Estamos hablando de la nación de Israel que se regresan a sus tiendas. Ahora, verso 17. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Eso era todo. Todos los demás no le hicieron caso. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y ahí está la división. Y ahí cumple Dios la división entre las tribus de Israel y la tribu de Judá. Y hay otra tribu a la cual se va a querer unir Roboam, y es la tribu de Benjamín. En los siguientes versículos, verso 20. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel. Ahora tenemos dos reyes en la nación de Israel: rey Jeroboam y el rey Roboam. Uno rey de la tribu de Judá y otro rey sobre las 10 tribus de Israel. Dividido el reino. Y aconteció que oyendo todo esto, todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación e hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. División. Siempre que vemos la palabra división en una iglesia, siempre es en el aspecto negativo, porque una división en cualquier lugar no es buena. Una vez invité a un pastor a compartir aquí en la iglesia y dijo algo que se me hizo curioso, porque dijo: Dios no sabe dividir. Y yo entendí lo que quiso decir, hablando de que a Dios no le gustan las divisiones. Dios promueve la unidad. Dios habla de la unidad, pero no le gusta la división. Esta historia es triste, la verdad, la historia de estos dos hombres. Porque la realidad es que podían haber trabajado juntos para unir a la nación de Israel como se supone debía de estar unida. Pero fue lo contrario. Al ver cómo existe la división en ciertos lugares, nos preguntamos: ¿cuánto tiempo puede mantenerse una casa dividida en pie? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo dura una casa en pie cuando hay división entre los miembros de ese hogar? El odio, el rencor, las amarguras, las acusaciones, todo lo que se da en un lugar dividido, celos, contiendas, pleitos. En Marcos 3:25 Jesús dijo: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. No da un tiempo de cuánto va a permanecer, pero no puede permanecer. Tarde que temprano se divide y se destruye. Un corazón dividido, una persona que tiene su corazón dividido, ¿cuánto tiempo puede durar de esa manera? No sirves a Dios y estás lleno del mundo. No sirves al mundo y quieres estar con Dios, pero estás en los dos lugares, estás dividido. No se puede. Eso sucede en nosotros si no estamos completamente entregados para amar y servir a nuestro Dios. Tenemos un corazón dividido, una casa dividida, y no vamos a permanecer. O terminamos con uno o terminamos con el otro. En esta condición de un reino dividido, vienen los babilonios, toman la nación y se la llevan cautiva. En esa condición.
una nación dividida. Por otra parte, totalmente opuesto a la idea en la iglesia de las divisiones, Jesús promueve la unidad para su iglesia. La iglesia de Cristo no puede estar dividida, amén. La iglesia de Cristo debe de buscar la unidad, el ser uno. Ese es el ejemplo que Jesús dio entre Él y el Padre. Él dijo, el Padre y yo, uno somos. Y la iglesia debe de seguir ese ejemplo. ¿Qué es una división en la iglesia? ¿O cómo se considera esa iglesia o los miembros de esa iglesia cuando hay una división en la iglesia? Todos ustedes ya saben. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, Pablo escribió, 1 Corintios 1, versículo 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto escribió a los Corintios el apóstol Pablo. En unos versículos les dice, pero oigo de vosotros, o que hay divisiones entre vosotros, pleitos, celos, iras, contiendas, se tratan mal, se pelean. Oigo que están divididos en la doctrina, oigo que están divididos en las prácticas inmorales, oigo que están divididos en todo tipo de cosas. ¿Cómo se le llamaba a esa iglesia? Una iglesia carnal. Porque el estar dividido es una señal de inmadurez en la iglesia. No han madurado. Son un montón de árboles que solamente han recibido agua y han recibido nutrición, pero para ellos mismos no han soltado fruto, no han dado el fruto que Dios espera en la iglesia. Falta de madurez, falta de crecimiento. ¿Por qué cree que nosotros estamos tratando de enseñar la palabra de Dios libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo? Porque queremos que usted crezca en su conocimiento de Dios, que usted crezca en la gracia de Dios, que usted crezca y se desarrolle espiritualmente como debe de ser. No vamos a estar hablando de puros temas en la palabra de Dios el domingo por la mañana. Vamos a hablar del diablo y se la pasa 6 meses hablando del diablo. Que son cosas buenas, pero qué mejor que vayamos a la palabra y saquemos la nutrición correcta o necesaria para el desarrollo espiritual de las personas. Y ya sea yo, o ya sea el pastor Ramiro, o ya sea algún invitado, lo que queremos es que usted reciba la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sean maduros. ¿Para qué? Para que no haya pleitos, divisiones, celos, iras, contiendas. Que seamos cabales. La palabra cabal significa completos, maduros, crecidos. Imagínese, llega uno a la iglesia y todos inmaduros, carnales, divididos. No le hables a este porque ese se junta con los de la alabanza. No vayas allá porque esos son del ministerio de los ujieres. Y hay grupitos divididos. Es lo que Dios quiere. Por eso aquí Israel estaba mal. Toda la nación dividida. No puede haber divisiones para los que somos creyentes. Falta de madurez. Y se dividió el reino. 40 años de paz por una mala decisión, por un hombre carnal, por un hombre que no recibió el buen consejo, y se aparta toda la nación, se pierde toda la nación. Ahora van a batallar con 2 reyes. Vámonos al versículo 21. Cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, y ahí está donde se quiere juntar con esa tribu para ir y hacerle guerra a todas las demás tribus. ¿Cuántos juntó? 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Ahora, esto no iba a funcionar, porque en donde Dios no ordena las cosas no se dan. ¿Es cierto, hermanos, o no? Donde Dios no ordena, las cosas no se dan. Es como aquel
hombre o aquella mujer que quieren hacer algo específicamente y Dios nunca los ha llamado a esto y no sucede, y siempre están teniendo contratiempos y siempre hay aprietos o siempre hay problemas. No es Dios quien ha ordenado eso. Aquí está Roboam empujando, pero no sucede. Verso 22. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová. ¿Se fija? Cuando Dios no ordena, no sucede nada. Es lo que Dios dice. Así ha dicho el Señor: no vayas ni pelees contra vuestros hermanos los hijos de Israel. No pelees contra ellos. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho. ¿Quién? Yo, dice el Señor. Esto lo he hecho yo. Para los que tenemos esas preguntas a veces de ¿por qué, Señor? O ¿por qué a mí? Todo eso lo ha hecho el Señor. Todo lo que ha permitido el Señor lo ha hecho Él. No es para hacerte enojar, no es para hacerte perder tu fe, es para madurarte y es para enseñarte y es para que su palabra se cumpla en ti. Ahora, note lo siguiente. El mismo verso dice: y ellos oyeron la palabra de Dios. Esto es bueno. Ellos oyeron la palabra de Dios. ¿Cómo empezó Roboam? Ni habló de Dios, no dijo nada del Señor, quiso comenzar a reinar, pero ahora ¿cómo está? Ahora está escuchando el consejo de Dios. O sea, empezó en la carne, pero terminó en el espíritu. ¿Verdad? Empezó mal, pero ahora anda bien porque está escuchando la palabra de Dios. Y todos ellos se volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Qué importante es que nosotros todos escuchemos la palabra del Señor y hagamos caso a lo que se nos dice. ¿Cuántos años tenemos como cristianos? Y estamos nosotros batallando con que será o no será. Y la idea es que porque no entramos en la palabra de Dios y no damos lugar a que se penetre en nuestro corazón, dudamos, porque no somos constantes y no estamos ahí listos. Todos estos acontecimientos, todas estas revueltas, todo esto que está sucediendo en la casa de Israel, no eran coincidencias, no eran incidentes. Las protestas de un rey o las protestas de un hombre de todo el pueblo, era la mano de Dios. Les digo esto: ¿ustedes creen que todo esto que está sucediendo en el mundo son cuestiones de coincidencia? Todo lo que sucede a nivel mundial con los fenómenos, he estado viendo cómo hay volcanes activos por todas partes en estos momentos, terremotos por todas partes en estos momentos, hambres en diferentes países, diferentes partes del mundo. Hambre, estamos hablando de gente que está muriendo de hambre. No se diga de pestes, de enfermedades terminables, no se diga de guerras y de rumores de guerras. Todo esto no es una coincidencia, está escrito en la palabra de Dios. Y cuando tú lo lees y lo lees con un corazón abierto y dices: con razón está sucediendo todo eso, porque Dios lo dice, porque está escrito. Entonces todos esas revueltas y protestas y todo lo que está sucediendo porque el tiempo se acerca de que Cristo va a regresar. Más claro no puede estar. La gente está buscando una solución mundial para todo lo que sucede en este mundo, una solución universal. Y esto va a suceder cuando aparezca aquel hombre de perdición al cual todo el mundo le va a hacer caso. Al anticristo, al que se opone a las cosas de Dios y que se llama Dios el mismo. A él le van a hacer caso. Y un día todo eso va a tomar lugar. Escrito está también. Entonces aquí no eran descontentos, no eran protestas, era la mano de Dios. Si estamos de acuerdo, ¿verdad? Él hizo todo esto.
Y uno puede preguntarle y uno puede hasta argumentar con Dios, pero ¿quiénes somos nosotros para estropear los planes de Dios? ¿Habrá alguna persona que vaya a decir, yo voy a parar los planes de Dios, verás, yo voy a arreglar la situación? Todos nosotros estamos cayendo en los acontecimientos que la Biblia de Dios describe. Los que hemos creído para salvación, los que no han creído para condenación, los sucesos del mundo para preparar el escenario para la venida de Cristo, los sucesos que van a tomar lugar durante el tiempo cuando Cristo vaya a estar en este mundo. O sea, todo esto ya está acomodándose. ¿Saben por qué? Porque Dios no se equivoca. Dios no habla nomás por hablar. Oh, pero yo sé que decirle a Dios, yo sé, si yo fuera Dios, yo arreglaría el problema. Escucha lo que te voy a leer. Romanos 11, versículo 33. Oh, profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Este versículo 1, versículo 33 al 36 que les acabo de leer, nos hablan y nos dicen que no hay una sola persona que pueda decirle a Dios cómo hacer las cosas. Otra vez escribo: profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Alguno de ustedes puede entender esto? Yo lo leí y me quedé así como, ¿cómo? ¿Puedes comprender algo así? ¿Cuán insondables son sus juicios? Por más que le busques y le busques y le busques, te vas a dar cuenta que no vas a comprender. Qué inescrutables son sus caminos. No los puedes cambiar. Lo que Dios decreta, lo que Dios ya escribió, lo que Dios ya tiene preparado, eso no lo puedes cambiar. Ahora, sí puedes cambiar el hecho que Dios te llama para que le sirvas y tú le digas sí, pero al final no lo hagas. Como aquel padre que tenía 2 hijos y a uno le dijo ve y haz esto y él no quiso ir, pero después fue. O el que dijo sí, ahorita voy, pero nunca fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El que fue, ¿no es cierto? Así también nosotros. Y sería bueno reconocer todos nosotros que nadie va a poder cambiar esos designios de Dios por más que quiera. Podemos cambiar nuestro llamado y decirle al Señor al final, no, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer eso. Y está bien, Dios va a estar bien. ¿Por qué? Porque se va a buscar a alguien más que haga el trabajo. Vea lo que sucede. Ya dijimos que Dios llamó a Jeroboam para un trabajo, ¿verdad? Note lo que va a suceder aquí. ¿Qué tenía que hacer Jeroboam? Esperar en Dios, confiar en Dios, orar al Señor y servir al Señor. Pero note, verso 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín. Acuérdense que Jeroboam es el otro rey. Y habitó en ella. Y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su rey Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverá a Roboam, rey de Judá. ¿Cómo se llama esto que acabamos de leer? El sentir que tiene Jeroboam se llama temor. Tiene temor, tiene miedo, y el miedo no nos permite avanzar. El miedo nos hace pensar cosas que no son la verdad. Aquí está el hombre asustado porque ahora se da cuenta que tal vez regresen todos los de Judá y tal vez vuelvan a nombrar a este hombre, pero se le olvidó que Dios le dio un llamado. Se le olvidó que Dios le dio un trabajo. ¿Qué hace? Verso 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. 2 becerros, no 1, 2 becerros de oro.
¿En dónde estuvo este hombre antes de llegar a este lugar, antes de llegar a Jerusalén? ¿Dónde estuvo? Estuvo en Egipto. Estuvo escondido en Egipto toda su juventud. Y la pregunta es, ¿qué aprendió en Egipto? Venía de Egipto, llegó a Jerusalén, llegó a este lugar, ¿y qué hace? Lo que aprendió allá en Egipto. Y se pone a levantar 2 becerros de oro. Y les digo, este no es el primer hombre que hace esto en la nación de Israel. Cuando estaban saliendo del desierto, ¿de dónde salieron? Toda la nación, de Egipto. ¿Qué aprendieron en Egipto? Lo mismo que aprendió este hombre en Egipto. Dioses paganos, aprendieron a adorar dioses paganos. Cuando estaban en el desierto y Moisés subió al monte de Dios, cuando estaba escuchando un alarido como de fiesta, ¿qué estaban haciendo abajo? Los israelitas, todos ellos estaban teniendo una fiesta de adoración para el Dios becerro, hecho de oro. ¿De cuál oro? Del que le quitaron a los egipcios cuando estaban en Egipto. Oye, préstame tu collar, ¿no? Y tu brazalete y tu anillo. Y se llevaron todo el oro. ¿Para qué? Para hacer este becerro de oro. Tremendo. Aquí está él haciendo 2 becerros. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir a la tierra de Egipto. ¿Qué le pasó? Si Dios le habló y Dios le dijo que tenía un trabajo para él, ¿dónde está? Está pensando en la vida pasada. Está pensando de dónde venía él. Y puso uno en Betel y otro en Dan, y esto fue causa de pecado. Porque la idolatría, Dios le llama pecado. Porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, e hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. O sea, él hizo lo que él quiso. ¿Quieres ser sacerdote? Ok, vete, sale. Uno tras otro. Él comenzó a hacer cosas fuera del lugar. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros. Los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues en el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Inventó algo para hacer sus propias fiestas, tener sus propios dioses, tener sus propios sacerdotes, sus propios sacrificios, y se olvidó totalmente de Dios, el Dios que lo llamó. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Este es el pecado de Jeroboam. Y este es el pecado que Dios les dice a los hijos de Israel que no pueden tener. Es el pecado que tuvo Salomón. Igual que Salomón. ¿Por qué? Porque tuvo muchos dioses. Su corazón se dividió. Trae de ejemplo a David. ¿Por qué? Porque el corazón de David nunca se dividió entre él y otros dioses. Ahora, ¿cuál es el peligro para nosotros? La mayoría de aquí nos hemos convertido a Cristo, ¿no es cierto? Venimos de un trasfondo religioso, ¿sí? La mayoría. Para los que no han nacido en hogares religiosos, como los jóvenes que están ahí atrás, no saben lo que es la religión, ustedes, pero nosotros sí que nos hemos convertido. Sabemos prácticas, ritos, rezos, hemos visto o hemos sido participantes de idolatría, de veneraciones a imágenes, de rezos a imágenes. Todo eso lo hemos hecho, desafortunadamente, por ignorancia. Sí, es verdad, ¿no? Pero ahora somos cristianos, gloria a Dios. Ahora hemos nacido del Espíritu, gloria al Señor. ¿Qué si yo, en lugar de orar, me pongo a rezar delante de ustedes? ¿Qué si yo, en lugar de cantar alabanzas
o hago himnos o hago canciones que no son a Dios, porque yo conozco todo eso y lo pudiera hacer. ¿Qué si lo hago? ¿Qué sucede con esa iglesia? ¿Se vendría el domingo que viene? ¿Qué haría el domingo que viene? Ahí te guacho, gabacho. ¿Por qué? Porque estoy haciendo cosas que no debo de hacer, porque me las traje de la vida pasada. Este hombre aprendió algo, Dios le habló, Dios le dijo: te quiero bendecir si tú caminas en mis caminos y obedeces mis estatutos. Todo eso está en el capítulo 11. Yo te voy a bendecir y yo te voy a usar. Pero ¿qué hizo este hombre? Se olvidó de Dios y vino y arrastró con las prácticas del pasado y las trajo, y él hizo lo que él quiso. Y así Dios no puede usar a nadie. Dios no puede usar a nadie. Yo y tú aprendimos muchas cosas estando en la religión, pero Él no nos va a usar con esas cosas que aprendimos allá atrás. Nos va a usar cuando nosotros demos lugar a que la palabra de Dios llene nuestro corazón y pongamos en práctica lo que Dios dice, no lo que el hombre dice. Yo he conocido personas que no estuvieron contentos en el cristianismo. No les trajo satisfacción el estar en la iglesia cristiana y se regresaron a la religión. Conozco personas que se regresaron a su religión del pasado. ¿Qué causó esto? Que dejaron la palabra de Dios. Dejaron de creer y dejaron de esperar y de depender del Dios de la palabra de Dios y se regresaron al Dios de la religión. Personas que servían al Señor, que estuvieron sirviendo en los caminos de Dios, ahora que están en el mundo, sin Dios. Peor que antes. ¿Por qué? Porque ahora saben que hay una verdad fundamental, y la han cambiado por la mentira. Hubo un grupo de cristianos en el tiempo del apóstol Pablo, y con eso quiero terminar, que quedaron fascinados con la verdad del evangelio. Se convirtieron al evangelio. Y a esto les escribe Pablo, sorprendido. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 3, versos 1 al 3. En donde Pablo le dice a estos creyentes, le dice: oh Gálatas insensatos. Me imagino al apóstol Pablo qué dolor sintió haber escrito esto. Pero dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tremendo. Roboam empezó en la carne, pero luego escuchó la palabra de Dios y obedeció la palabra de Dios. Jeroboam fue llamado por Dios y le dio Dios la invitación a andar en sus caminos y a obedecer su palabra. ¿Y qué escogió? Escogió terminar en la carne. Uno que obedece y otro que desobedece. Uno que nunca fue llamado por Dios y otro que fue llamado por Dios, y terminaron opuestos completamente. ¿De que Dios habla hoy? Dios habla hoy. ¿De que quiere usar Dios a los hombres? Dios quiere usar a los hombres, pero no depende de Dios el que esto suceda. Él está dispuesto, pero la pregunta es si nosotros vamos a dejar ir las cosas del pasado para que Dios nos use en este día presente. Porque Dios no te forza a que tú le hagas caso, Dios no te forza a que le sirvas. Él está esperando que nosotros nos dobleguemos a su voluntad. Si queremos, las cosas suceden, y eso es todo. Pero si no, vamos a hacer totalmente lo opuesto y vamos a terminar como Jeroboam. Perdimos la dirección, perdimos la palabra de Dios y terminamos haciendo lo que quisimos. Dios y Padre, tú eres bueno con nosotros. Yo te doy gracias porque del primer día en que yo entregué mi vida en tus manos, el primer día que te dejé mi corazón ahí, tú lo has estado llenando con tu palabra.
Y como ese cántico que a veces entonamos en esta iglesia, yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Eso es lo que estamos nosotros los que te amamos, Señor, queriendo terminar de hacer. Porque cuando el día que tú nos llames, podemos decir, he peleado la batalla de la fe. He corrido la carrera. Señor, ayúdanos a todos nosotros a que no regresemos a la carne, a que no terminemos queriendo agradarte con las cosas religiosas, con ninguna de estas cosas que aprendimos en el pasado. Más bien, enfócanos en Cristo, y que sea en Cristo, en Él y solamente en Él, que tú nos encuentres cuando tú nos llames. Te damos gracias esta noche por tu palabra. Bendice ahora nuestro corazón para guardarla y guardarla en un lugar seguro, nuestro corazón. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Qué tremendo la